Feliz día, Honduras. En este país podríamos todos los días hablar de la política. No le daríamos fin a la temática, a las turbulencias, a los desencuentros, a las traiciones, a las hipocresías, a las mentiras de la comunidad de la política en Honduras. Y podríamos vivir ciertamente frustrados, pero entretenidos, riéndonos, compartiendo memes, advirtiendo más o menos dónde nos están mintiendo y al fin de cuentas dándole la espalda a la vida real. La vida real en este país es la de los emprendedores que todos los días saludan al sol con un hilo de esperanza y se aferran a ese hilo para salir a trabajar muy temprano y sembrando con el sudor de su frente el seno tibio y generoso de la tierra, poder extraer de ellas un fruto digno para multiplicarlo en la mesa de los hijos, crear patrimonios, invertir en la educación de los pequeños, pagar impuestos y crear una mejor sociedad. Esa es la vida de los emprendedores, esa es la vida de los trabajadores. Por eso, aquí, que ese es un asunto de mucha importancia para nosotros, siempre vamos a tener espacio para los temas trascendentes, para los temas importantes, para el progreso social y el desarrollo económico de un país que se mueve, nunca mejor dicho, se mueve a través de los empresarios que invierten, trabajan y se esfuerzan todos los días. Tal es el caso de dos invitados a quienes les hemos convocado hoy a nuestro plató en TV Azteca Honduras para hablar sobre la situación que atraviesa un rubro importante de nuestra economía como es el transporte. Dos distinguidos empresarios del transporte se encuentran con nosotros esta mañana en nuestro foro. Don Jorge Lanza y don Wilmer Calix. Señor Lanza, es un gusto tenerle aquí esta mañana. Un placer saludarlo y muy linda introducción, como usted lo caracteriza siempre, un hombre bastante especial en su dialecto diario. Muchas gracias, muchas gracias. Don Wilmer, es un gusto recibirle esta mañana en nuestro estudio. Licenciado, es un placer que después de toda esta problemática política que se está atravesando el país, hayan foros como el suyo, que den espacio a la realidad que vivimos los hondureños todos los días, que queremos enviar un mensaje que no solo es política, por supuesto, vivimos en el país. Por supuesto, hablemos de ello entonces. Ustedes son empresarios de un rubro muy importante para la economía y para que este país se mueva y avance. ¿Cuál es el panorama que ven por el vidrio frontal? Bueno, yo quisiera irme al pasado reciente, lo que vive el sector transporte. El sector transporte hace 24 años dimos el grito de alerta a los políticos, a la Policía Nacional, al mismo ejército, que había un crimen que estaba iniciando, golpeando nuestros bolsillos, que era el delito de la extorsión. Hace 24 años atrás, varios gobiernos han pasado, nadie nos hizo caso. Usted puede ver cómo creció la extorsión, cómo nos puso de rodillas al sector transporte. Alejado de toda la política, la extorsión fue creciendo. Estaba la política del lado derecha e izquierda creciendo, pero la extorsión iba creciendo. Lamentablemente, esos grupos criminales lograron cobrar 18.600 millones en los últimos 24 años solo de extorsión al sector transporte. Seguimos más adelante, recordamos en la última reelección del presidente Juan Orlando, nos vimos golpeados y asustados como sector transporte cuando hubieron aquellas manifestaciones, cierres de ciudades hasta que no podíamos laborar. Nosotros hemos sido un sector golpeado duramente. Después, en el pasado más reciente, en el 2020, usted pudo ver una pandemia que nos golpeó y nos dejó en el suelo. Yo les digo que pertenecer a este sector somos unos gladiadores, somos unos luchadores. Hago la reseña de lo que hemos vivido y aquí estamos, dando la cara, generando empleo. El sector transporte a nivel nacional genera 300.000 empleos. Muchas veces son las cosas que no se dicen, porque muchas veces solo hay algunos políticos o en algunos medios de comunicación que solo mencionan lo malo, pero 300.000 empleos que le generamos directa y indirectamente a hondureños, que si no existiera el sector transporte y no estuviéramos nosotros hoy, no tuvieran cómo llevar el pan de cada día a su casa. Don Jorge, a través de su vidrio frontal, ¿usted aprecia el mismo panorama?
y todavía un poquito más profundo por el tiempo que tengo yo en esta lucha, que pensé a estas alturas de mi vida. Tener ya, superados esos panoramas. exacto, estar descansando tranquilo, Ujú, viviendo del esfuerzo que ujú, emprendí en 1980. ujú. Entonces prácticamente tengo 43 años, 44 años de estar en esto. Y dice Wilmer lo que estamos, que hemos estado de rodillas y seguimos de rodillas, Ujú, porque nosotros no tenemos una esperanza que nos dé de parte del Estado o del Ministerio de Seguridad, como decir, ya vamos a paralizar y vamos a neutralizar esta cuestión de la mejor manera para que ustedes tengan paz. Nosotros cada día estamos amedrentados, atemorizados, poniendo nuestro dinero, porque esta gente hasta se nos dice a nosotros, cuiden el dinero que es mío. El dinero mío no me lo toquen, porque es íntegro, es mi lucha, es lo mío. Entonces, ¿cómo se pone a creer que alguien va a venir a decirle a usted que la lucha suya es de él? Si usted está trabajando. Y por gracia de Dios, como usted dijo en lo que entramos al noticiero, por voluntad de Dios estamos aquí, de Ujú. pie. Ujú, Pero hay muchos que ya se fueron, o los fueron, ujú, ¿verdad? ujú. Y ese es el día a día que vivimos. Yo pienso de que si aquí hubiese una política investigativa y que hubiese algo que en realidad diera las pautas de lo que es más que todo una política de seguridad nacional cierta, sincera, sería otra historia. Pero aquí no sabemos si estamos durmiendo con el enemigo, como dice una película que hay por ahí. Ujú, ujú. Porque nosotros hemos ido a poner denuncias en los lugares donde es las personas que nos han extorsionado. Nos dice don Wilmer que los empresarios del transporte denunciaron hace más de 20 años, 24 años específicamente, los asomos de la extorsión como una amenaza para los empresarios. ¿Qué ocurrió en aquel momento? ¿Por qué creció el monstruo? Mire, se creció porque nunca creyeron en lo que estaba levantando ese monstruo, porque habían personas ya involucradas obteniendo el fruto de ese monstruo. Entonces, obviamente, cuando usted tiene parte de la autoridad de su país involucrada en estas situaciones, no hay interés de pararlo, porque es un buen negocio. Y hace 24 años, como dice Wilmer, yo recuerdo que llegaban a la universidad, que fue mi primer lucha de transporte, ¿verdad? Llegaban ahí unos muchachos y pedían 20 lempiras o 10 para que uno les diera, y decían que nos iban a cuidar, que nadie fuera a robarles a los estudiantes, más A que los todo. usuarios, sí. Pero esto se convirtió ya después en una ley, que había que darle 100 lempiras. Ujú, Y así fue creciendo, y también fue creciendo la ilegalidad. ujú. La ilegalidad son los brujos en taxis y en buses. O sea, que andan cualquier cantidad de vehículos haciendo la competencia nuestra sin ningún Control de nadie. control de Ya les voy nadie. a pedir Sí. que me comenten sobre esos otros acápites. Antes de apartarnos del monstruo de la extorsión sobre los empresarios del transporte, refréndeme por favor, don Jorge, esta cifra que nos compartió don Wilmer. Son 18.600 millones de lempiras lo que el transporte le ha pagado la extorsión en 24 años. Y yo pienso de que se queda corto también Wilmer. No me diga. Sí, se queda corto con la cantidad de dinero. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no solamente le pagamos al extorsionador, sino que le pagamos al extorsionador del gobierno en 3 sectores: la policía de tránsito, la policía de transporte. O sea, esos 3 todos los días nos invaden y tenemos que pagarles sumas bastante caras. Entonces yo pienso de que aquí hay extorsionadores de cuello blanco y extorsionadores del cuello que ni sabemos de dónde es. ¿Al policía de tránsito en qué sentido? Policía de tránsito, por lo general, para que usted pueda tener un análisis para su programa,
es de repente el que si usted, si le da dinero, le permite que esté 10 minutos en una estación haciendo colas atrás, ¿verdad?, de vehículos y todo, a un conductor de un bus o de un taxi o lo que sea. O deja pasar el brujito. Deja pasar que el brujito esté al frente de él. El brujito es el ilegal. El ilegal. Entonces, estas son las personas en el aspecto de tránsito. ¿Y en la La policía de transporte es igual. Si ellos multan y a la vez también permiten, porque a la vista y paciencia de ellos está la ilegalidad y no hacen nada, no actúan. Y se los venimos pidiendo desde hace años. Wilmer lo sabe muy bien porque hemos sido los abanderados de la ilegalidad, porque nosotros no venimos a decir que no tienen derecho a comer. Del combate a la ilegalidad. Pero honestamente, honradamente y como debe de ser. ¿Cómo se produce ese fenómeno de la extorsión? ¿Están extorsionando empresas? ¿Están extorsionando personas? ¿Cómo han llegado a convivir ustedes con un adversario para el progreso de las empresas, don Wilmer? No hemos llegado a convivir. Nos han sometido al sector transporte. Con la introducción que le hago es una panorámica de lo que ha estado de rodillas el sector transporte. No hemos convivido. Hemos puesto más de 2.000 muertos en los últimos 24 años del sector transporte, que han perdido la vida, hondureños, trabajadores, en manos de esos criminales. Lo que han hecho no es que convivimos, nos han puesto de rodillas, a vista y paciencia de las autoridades, de los gobiernos. Fíjame, 2.500 muertes han quedado en impunidad. Usted pregunta, ¿por qué no se investigó? ¿Por qué no se judicializaron a esas personas que cometieron los crímenes? Eso empezó pequeño. Empezaron un grupo criminal. Ahora hay 5, 6, 7, 8, ya no nos podemos ni contar. No convivimos, pagamos para poder resguardar la vida de nuestros conductores o de nosotros mismos. Al final, a vista y paciencia de los gobiernos. Esto es lamentable. Esto es Honduras. Esta es la realidad. Esto es lo que venimos a decir. No todo Honduras es política. Honduras somos los hondureños luchadores que luchamos día a día ante la muerte. ¿Y cómo los abordan los integrantes de esos grupos irregulares a los empresarios? ¿Cómo se produce ese contacto para someterles al miedo? Bueno, les comento cómo inició. Inició que nos tiroteaban y nos mataban a nuestros conductores y nuestros cobradores. En muchos casos, hasta nos quemaron unidades de transporte. En los últimos 24 años, han quemado aproximadamente 200 unidades. Y muchas veces, licenciado, increíble, vayas a los datos, con nuestros conductores adentro. Son cosas que hemos vivido y hemos pasado como sector. Ver que un empleado se está quemando vivo dentro de su unidad, lógico. Estos grupos criminales van mutando. El día de hoy, como ya nos tienen intimidados, usted puede ver lo más reciente que nos pasó en la Universidad Autónoma. Mataron a un conductor y a la semana quemaron una unidad de transporte. Y eso lo vivimos ahorita, en este 2023. Pero ellos ya van mutando. Ellos usan ahora los monederos electrónicos. Es un monstruo tan grande que ellos tienen una logística, creo yo, que con mejor capacidad que la Policía Nacional y el Ejército. Ellos ahora hay que depositarles a cuentas. Ahora ellos ya no salen a las calles. Eso ha ido evolucionando. Pero esas cuentas tienen nombres concretos. Bueno, nosotros, si usted recuerda, en el 2022 hicimos una lucha y logramos un proyecto que se llamaba por medio de la Presidenta de la República, el Estado de Sección. Si usted ve, a nosotros nos presentaron y nos invitaron a ver el Estado de Sección, cómo iba a ser. Nosotros vimos en uno de sus componentes que decía, Conatel va a regular la venta de chips. Lo mirábamos bien porque al final a nosotros nos extorsionan por llamadas telefónicas. Número 2, la Comisión de Banco y Seguro va a regular todos los monederos electrónicos. Pero aquí solo pintan la parte buena, que los están regulando, que han intervenido 1.000 cuentas, pero no dicen que las otras 10.000 cuentas que están funcionando a nivel nacional para cobros de extorsión no las han podido frenar. Entonces la pregunta de nosotros es, ¿por qué no se han podido frenar? Si son una herramienta para los grupos criminales. Y a esa pregunta que usted mismo plantea, ¿le ha encontrado respuesta? La respuesta es que seguimos en lo mismo, que hay indiferencia de los entes gubernamentales. Indiferencia. Indiferencia. Porque al final hay que ser indiferente para saber que usted, al permitirle que estos monederos sigan operando, y que estaban operando hasta desde las cárceles. Eso no se puede ocultar. Si usted vio al coronel Muñoz, que lo acaban de nombrar, que es el interventor de las cárceles, él lo mencionó.
que habían monederos electrónicos desde las cárceles. ¿Para qué? Que recibían y enviaban dinero. ¿Para qué? Pero hay una indiferencia. ¿Quién regula eso? Entonces, entendemos que es el gobierno, el Estado. Uno, para las llamadas telefónicas por medio de Conatel. Y dos, la Comisión de Banco y Seguro que debe regular. No creemos que es malo llegar a los monederos electrónicos a modernizar el país, pero hay que hacerlo ordenadamente. Porque si esto está haciéndose instrumentos de los delincuentes, hay que frenar y hay que hacer que crezca bien. ¿Es cierto, don Jorge, que llegó a distorsionarse tanto este asunto en el transporte que hay malas propietarias de empresas de transporte? Y ese que yo nunca he dudado de que entre nosotros puedan haber personas involucradas en este negocio. Y por eso nosotros hemos sido insistentes con las autoridades de que nos investiguen a nosotros como empresarios de este rubro, porque sí hemos podido ver de que de repente personas que vienen naciendo en el transporte florecen rapidito. Y yo tengo 44 años de estar en esto. Y no ha sido el mismo ritmo. Y no he podido tener la misma evolución. Entonces yo por esa razón a veces creo de que sí existen personas que mantienen utilidades extras a esta situación porque, vaya, yo le voy a ser bien transparente en mi forma de ser. Yo no me he podido comprar un carro de agencia. Siempre camino con carritos de segunda y todo porque no he podido. O sea, la oportunidad la puedo tener, pero a veces hay otras cosas más prioritarias que tener un vehículo así. Y yo aquí miro personas que andan en buenos carros, duermen bien, viven bien y todo, y solo... Con menos esfuerzo. Sí, o sea, con menos esfuerzo. Y entonces yo a veces por eso pienso de que sí debe haber alguna cuestión que haya involucramiento de nuestra y en todos los gremios. O sea, yo no voy a ser exclusivo en nuestro rubro. Por supuesto. Aquí en el rubro de los periodistas, en el rubro de los abogados, en todo, siempre existe una manchita negra. Siempre hay lanas. Siempre hay lanas. Siempre hay lanas. Correctamente, A esa ver, es la palabra. Don Jorge, como decía don Wilmer, con alguna frecuencia, no puedo medirla con exactitud, con alguna frecuencia el aparato estatal se reúne con ustedes cuando estallan crisis, cuando hay esos picos que alteran lo que se ha considerado lo normal en Honduras, en donde hemos aprendido a convivir con la anormalidad. Cuando hay esos picos, se reúnen y entonces les abordan a ustedes policías, funcionarios, fiscales, de todo el mundo, y les prometen el sol, la luna y las estrellas. En cuanto al ataque a la extorsión, les han hecho 10,000 promesas y 10,000 compromisos, porque el Estado tiene instrumentos para poderles proteger, por un lado, y para poder atacar el delito. De eso a la acción, ¿no hay nada? ¿Sabe cuál es lo más triste que nosotros vivimos? Es de que nos reunimos frecuentemente con las distintas autoridades y dependencias de la seguridad del país. Pero los resultados son siempre iguales. O sea, es más, hemos llegado a reuniones con los elementos de la Policía Militar, de la Policía Nacional y de los fiscales, como y usted lo todos dice. llegan con cuadernos y apuntan y se toman fotos y parece que están... Y dicen esto. Y eso están pasando ustedes. No me diga. Como que no vivieran aquí, pues. Sí. Como que es la primera noticia que tienen. Exacto, la primicia de ellos. No me diga, don Jorge. Ustedes y así le va de mal, don Jorge. Entonces, por eso yo a veces digo... Bueno, entonces lo apuntan y llegan a un acuerdo, y vamos a hacer un tamagazo ahí que se comprometen a esto y a esto y a esto. ¿Qué pasa después? Eso es lo que me interesa. Después no pasa nada. Sigue todo el horizonte y por eso tenemos 24 años de estar en esta lucha, en este valladar, y que cada día crece más. Porque yo le voy a decir algo. Aquí la Policía Militar, la Policía Nacional, están diciendo de que se bajó la extorsión y que no hay mucho problema ya en ese aspecto. Pero yo, en mi caso particular,
y Wilmer Calix, en este caso, que yo lo veo, estamos pagando igual o más. ¿La policía es cómplice? No podría decirle eso, ¿La policía pero es sí, cómplice? pero sí hemos visto que han habido ya casos. Yo creo que al final, cuando usted no hace algo, que tiene los instrumentos, el dinero, Se convierte en cómplice. se convierte en cómplice. No solamente No, es no solo la extorsión. Policía Nacional, no Sí. solo la Policía Nacional. Sí, Los gobiernos que han estado se han convertido en cómplices. no solamente es extorsión. Lo de ustedes, la carga pesada que está sobre sus espaldas, sin que ustedes me lo cuenten, me lo van a detallar después, es también el alza a los combustibles, el alza a la canasta de repuestos, la competencia ilegal y una serie de condiciones, la situación de las calles, de las carreteras de Honduras, etcétera, etcétera. De eso me hablan después, si le parece, porque necesitamos hacer Perfecto. una pausa. Hablando con transportistas, hoy, en nuestra ruta, llegamos a la primera estación. 1 minuto nada más. Señores empresarios de transporte, háblenme de esos otros monstruos con los cuales ustedes pelean todos los días. Vamos a empezar a tratar de desmenuzarlos, si nos es posible, dentro de los límites de nuestro tiempo esta mañana. ¿Por qué existe tanta ilegalidad, tanta competencia ilegal? La verdad es que ahí yo responsabilizo a las mismas autoridades, porque ellos no han puesto coto desde que comenzó esto. Imagínense que yo voy a volver a hablar del asunto de la universidad. Sí, Hace 25 años o 30 años les empezaron a pagar las prestaciones a unos empleados de la universidad y ellos compraron busitos viendo de que el negocio del transporte era bueno ahí. ujú, Y los busitos los ponían allá afuera y algunos de ellos, como eran empleados de ahí, los ponían adentro de la universidad. Y yo denunciaba eso en esa otrora dirección de transporte, ujú, que ahora es ese instituto. ujú. Y yo iba a denunciarlo y les decía, fíjense que hay 5 busitos que se estacionan aquí al frente de la universidad, precisamente donde está el puente peatonal, en este momento, al frente de la casa de estudios de la UNA. Y yo les decía, ahí se parquean 5 busitos, todos los días, en la noche y en la mañana, a las Ujú. horas picos. Y nunca hicieron nada con Ujú. ellos. Ujú. Y los fueron dejando, a tal grado de que en este tiempo nosotros tenemos que venir con nuestro bus legal, que pagamos impuestos y todo, con un ilegal atrás y otro ilegal al frente de nosotros, corriendo en el mismo corredor nuestro, en el mismo sector. ¿Y por qué no se estableció un orden y un control riguroso para que todo el que quisiera participara llenando unos requisitos y aprobando unos reglamentos que la autoridad tiene que tener siempre para que haya control? Les hice 10 veces la propuesta yo, Ajá, desde 1990. ¿sí? Entonces les dije yo, traten de que esta gente que tiene necesidad de comer también Se legalice. se legalice. Se Y que constituye los una empresa. pongan, y pónganlos donde no hay transporte, pero no donde nosotros estamos ya. Entonces denle oportunidades en lugares de que en realidad se requiere el servicio de transporte. Al final de cuentas, ¿por qué no hay control entonces? Entonces es por lo mismo, porque ellos nunca hicieron la rotación a legalizarlos y los dejaron siempre a libre albedrío y andan siempre tranquilos. Es más, tenemos hasta la desgracia, ahorita lo digo así, con este señor director o comisionado Barahona, que él se reúne con los ilegales y se ufana de que él tiene cualquier cantidad de buses para reemplazarnos a nosotros en caso de que nosotros hagamos una paralización. Entonces yo le digo a él, ¿en qué pasó él 12 años? Se tomaban las calles, pintaban las paredes de las propiedades privadas y nosotros no nos podemos parar para reclamar nuestros derechos porque nos van a cancelar o que ya tiene él 1.500 buses para ponerlos, dice. Y ahí saca las fotografías con los ilegales que yo para mí son ciudadanos y hermanos nuestros, pero tienen que trabajar en orden.
como debe de ser Estamos de acuerdo en ello, pero la cuestión aquí es la siguiente, don Jorge. las autoridades. ¿Cuál es el negocio de la autoridad? ¿Por qué la autoridad no legaliza o no obliga a que todo el mundo se legalice? ¿Por qué? Fíjese que yo no voy a culpar a este gobierno. Porque No, de acuerdo, esto ese, viene ese de- es un problema viejo. Sí, viejo. Estamos de acuerdo. Entonces digo yo que hay muchas cosas que se deberían de atacar como debe de ser. ¿Y cuál es el atacarlo? Es que debe de haber un orden como, vaya, si yo soy el jerarca, o se puede decir el regulador, en este caso el Instituto de Transporte, yo llamo y les digo a estos ilegales, ¿cuál es el problema de ustedes? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Por qué dónde no lo ustedes- hacen? ¿Por qué? ¿Cuál es la interpretación que usted hace? Me pregunto yo. Ya me tiempo pregunto debía haberse respondido usted esa pregunta. Y me la he porque usted respondido trabaja muchas todos veces. los días. Y me le he respondido muchas veces. ¿Quiere compartirme Porque esa tienen respuesta? negocio ellos. Ah, ese es otro cantar. ¿Cuál es la interpretación suya, don Wilmer, con este asunto de la competencia ilegal? La competencia ilegal nace, lo que usted dice, eso existe en las leyes. Desde que era una dirección de transporte, existe. Usted podía hacer una solicitud, se llama, Sí, para una concesión. sí. ¿Qué significa? Algo que no se puede ocultar. Las ciudades van creciendo. La población va creciendo. ¿Y las necesidades? Y las necesidades van creciendo. Sí. Las mismas leyes lo dice desde el 90, lo dice. Claramente usted puede ver que ha sido una triquiñuela de los que han sido directores y los que son comisionados ahora. ¿Por qué no legalizar? ¿Por qué no legalizar? Si usted quiere trabajar ordenadamente, usted pide una concesión para que le den la oportunidad de ir a trabajar. Ese es el derecho que tenemos todos los hondureños. Y nosotros como empresarios responsables decimos que todo hondureño tiene derecho al trabajo. Pero tiene el derecho al trabajo legal y ordenadamente. De acuerdo. ¿Qué ha sucedido? Se ha amenazado como un tema político. Los buses ilegales eran hace 4 o 5 años 80. Hoy hay 440 En Tegucigalpa. en Tegucigalpa. ¿Quién lo ha permitido? Los gobiernos o los mismos directores o comisionados que están hoy. Usted no puede hacer que algo mejore si usted no ordena lo que usted está llamado a ordenar. El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre es el encargado de ordenar y regular todos los temas de transporte. Entonces usted ve que no hay una visión de querer ordenar el transporte, porque es un negocio tenerlo desordenado. Pues le podemos decir abiertamente, usted puede ver no solo la ilegalidad en el sector transporte urbano, la ilegalidad que existe en los taxis. ¿Y cuál es la ventaja, acépteme esa palabra entrecomillada, que tiene ser ilegal? Bueno, la ventaja que tiene ser ilegal es que usted no tiene un destino. Usted puede operar hoy en una ruta, universidad, el estadio, Y mañana en y otra. mañana del centro a la Arturo Quesada. Y no Trabaja pagan y no pagan nada. nada. Y usted se No pone pagan nada en qué sentido. ningún impuesto ni nada. ningún impuesto al país. Usted- Porque legalmente no Sí, existe. no, exacto. Usted hace una inversión. No es decir, quiero entender esta parte. No es que no tienen un permiso de concesión, sino es que tampoco existe legalmente como empresa. No, No hay está ninguna- constituido como no hay empresa. ninguna con- O está constituido como empresa y no tiene la concesión. pueden estar constituidos como empresa. Usted puede constituir como comerciante individual hoy. Que sí lo están o no. Puede ser En algunos en casos. algunos casos y en otros no. Pero al final lo que le da a usted el derecho Es la concesión, es la el concesión permiso, que le da el Estado, el permiso de operación. para el cual tiene que presentar ciertas características Así y es. cumplir requisitos, ¿no? Entonces, aquí hemos venido manejando un tema que está en la misma Policía Nacional. ¿Cómo usted sabe quién es el dueño de esas unidades de transporte? Es una pregunta. Puede pasar que en algunos casos el delito de la extorsión se esté invirtiendo en transporte. ¿Quiénes están detrás de todo esto? Son unas preguntas que nos hemos hecho. Ujú. ¿Por qué no regular? ¿Por qué no otorgar, concesionar a quienes tienen su derecho? Pero se ha vuelto un negocio. Ya me habló de las ventajas que tiene eso. ¿Qué perjuicios tiene sobre las empresas constituidas legalmente como las de ustedes, señor Calix? Bueno, tiene un perjuicio financiero. Al final recuerda que nosotros hacemos una inversión de 1,5 millones en una unidad de transporte. El día de hoy es lo que nos cuesta. Hay una competencia desleal que compran un bus de 100,000 lempiras y lo ponen a la par suya. Y está trabajando. Al final recuerde que usted no recibe lo que usted debe percibir porque no tiene la movilidad necesaria para poder operar o para poder cubrir sus costos de operación. Entonces nos afecta directamente en ese sentido. ¿Usted qué puede comentarme sobre la afectación que han tenido los empresarios del sector privado
frente a la competencia ilegal? Todo el tiempo el más afectado somos nosotros los que trabajamos legalmente. ¿Por qué razón? Porque dejamos de percibir dinero que prácticamente está en nuestro corredor. Pero como esta gente se le permite circular por todos los lugares que nosotros tenemos ya la autorización de hacerlo, entonces lo que viene a sucedernos a nosotros es de que si yo como comerciante tengo el derecho legal de ganar un 33%, creo que por ahí anda que cada comerciante debe tener ese valor sobre el 100 de obtener una utilidad. ¿Sí? Entonces nosotros ahorita estamos viendo que tenemos de un 33, un 10 o 7% de utilidad, porque esta gente nos reduce a eso. Nos reduce a eso porque ellos nos llevan prácticamente en 450 unidades, que yo creo que se queda corto también, Wilmer, en decir 450 unidades, creo que hay más, porque también los busitos que tienen las instituciones, empresas, escuelas, entonces esos a la hora que no tienen servicio con las empresas, se van a trabajar a las rutas de nosotros. Ah, pero no tienen permiso para eso. No tienen permiso, ellos tienen para jalar los niños de la... Para una cosa específica. Específica, te voy a decir algo Para así, una escuela, o digamos. para una escuela, pero no, y es más, ni tampoco deben de tener ni el permiso para esa institución. Ellos le dan como una unidad privada el servicio a esa institución, pero ellos después de que hacen el recorrido, sea por la mañana, al mediodía o por la tarde, ellos se van a los corredores nuestros, ¿verdad? A hacer el negocio ilegal, ¿verdad? Y eso viene en perjuicio de nuestra economía en una forma exagerada. Por eso le digo de que del 33 nos reduce la utilidad nuestra a un 10%. ¿Cómo se combate la ilegalidad? Ordenando, ¿Qué decisiones administrativas deben tomarse para lograr ese orden? Pues para mí, llamarlos a ellos y decirles, bueno, ustedes quieren trabajar, tienen necesidad como ciudadanos de este país, pero ojo, sí, van a trabajar en orden. Entonces, el punto de partida, para mí lo es colijo, a partir de lo que usted me responde, voluntad política de hacerlo. Voluntad política, exactamente. Eso, yo, por ejemplo, si estuviera como autoridad en esa institución, yo les digo, bueno, ustedes no pueden trabajar de Cerro Grande a la Kennedy, porque ya hay buses en ese corredor. Ustedes van a trabajar de Cerro Grande a Marateca o otro sector donde no existen buses, pero no van a venir ustedes a estar en los corredores que ya estamos sirviendo. Entiendo que eso es por poner un ejemplo. Cada ruta debe tener un estudio para saber cuáles son las necesidades y si hay espacio para que participe otra empresa o no hay espacio. Así es. Hay rutas en el transporte urbano, particularmente en Tegucigalpa, que ustedes conocen perfectamente, que están como más congestionadas que otras. Nosotros casualmente en esa situación estamos ahorita, porque si por ejemplo Wilmer, que es el que comanda el Boulevard Fuerzas Armadas y Anillo Periférico, que habla de más de 100 y pico de buses, Wilmer debe de saber de que de repente para el Anillo Periférico se requieren 20 más y se requiere sacar del Fuerzas Armadas 30 de los que hay. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos que hacer y estamos haciendo ahorita, organizando los sectores donde de repente para el reparto arriba, para ponerle un ejemplo que viene del Pedregal, reparto arriba, solo requiere 50 unidades y hay 80. Es decir, equilibrar en donde hay déficit, sí, y en correcto, donde hay superávit. Es correcto. Para poder darle servicio a los usuarios, que es lo más importante al fin de cuentas, y no tener tampoco esfuerzos que no tengan éxito en otros lados. De eso es lo que estamos hablando. Pero cuando me dice usted, señor Lanza, que estamos organizando, me está diciendo que son los empresarios privados los que están tomando esas decisiones o es en conjunto con el Instituto de Transporte. Lo estamos haciendo nosotros al interior, porque nos hemos cansado también de pedir a las autoridades de que nos haga una reorganización de rutas y remarcación
de estaciones. ¿Por qué me dice cansados? No lo hacen. Porque ya lo hemos hablado. Y no lo hacen. El problema que es al director de tránsito para decirle que ahora es vialidad y transporte. Sí. Esta gente solo la tienen 2 meses o 1 mes. Y planificamos con ellos y después lo quitan. Y viene otro que no sabe nada. A preguntar. A preguntar, ajá. Y es cierto que tiene todos esos problemas. Y no hay estaciones. Y las bahías están llenas de chicleras, ajá, de taxis, sí, y de ventas de cuestiones de sí, mercadería. Sí, sí, sí. Entonces no se puede parquear un autobús a bajar, a abordar y desabordar a los pasajeros. ¿Qué necesitan ustedes para que ese orden se establezca en el equilibrio de la oferta de las rutas que hagan en las oficinas públicas, en el Instituto de Transporte Terrestre, que es el que toma las decisiones, para complementar lo que ustedes en la empresa privada están impulsando? Número 1, que lleguen personas que conozcan de temas de transporte en las instituciones. Eso es lo más importante. Número 2, si no llega una persona que conoce, no puede hacer estudios de movilidad, se llama. Para ordenar la ruta, usted cuando llega a una institución de eso, lo primero que tuvieron que haber hecho, debería hacer el estudio de movilidad. Tenemos en la capital 66 rutas, cuántos usuarios tenemos, cómo se mueven, a qué hora se mueven, así es que se ordena técnicamente en otros países. Si no tienen esto, no van a poder arrancar jamás. De ahí entonces parte dónde hay una necesidad, dónde puede dar nuevas concesiones, dónde no las puede dar. Y puede tener un crecimiento ordenado. Puede mejorar el servicio de transporte para que la gente utilice menos su vehículo y utilice más el transporte. Por supuesto. Y a eso hemos apuntado. Pero al final, si no hay voluntad política y si no llegan las personas indicadas a los puestos, vamos a seguir, licenciado, patinando lo mismo como lo hemos hecho en estos últimos 20 años. Nosotros como empresarios del transporte hemos propuesto, y tenemos una bandera hace 12 años, un tema de modernidad que yo creo que usted lo ha escuchado. El tema de modernidad hoy en día no se lleva a cabo por voluntades políticas. Óigame, y es un tema de seguridad que va a la par de seguridad. Recuerde que al tener y existir un sistema de recaudo o de cobro electrónico, se deja de percibir dinero en efectivo. Me lo va a explicar después porque ahí tenemos mucha tela que cortar. Los ciudadanos que leemos los periódicos y consumimos las noticias de la televisión, cuando llegan ustedes a acuerdos porque hay crisis, volvemos a lo mismo de aquellas reuniones donde se firman documentos, nos cuentan que los empresarios se comprometieron a modernizar la forma de pago, a poner más confort en el transporte, a mejorar el servicio y 10,000 etcétera. Y después no lo vemos en la realidad. ¿Cuánta es la responsabilidad de ustedes y cuánta es la responsabilidad de los políticos encorbatados que ponen a veces a dirigir cosas que no entienden nada? Después de una pausa, ¿sí le parece? Perfecto. Detenemos nuestra conversación con 2 empresarios del transporte. 3 minutos para anuncios y promociones que no debemos perdernos por nada del mundo. Señores transportistas, ¿por qué vemos los ciudadanos que ustedes se comprometen a 10,000 cosas y después el transporte sigue igual? Porque entre los medios de comunicación solo sale la parte que nos comprometemos nosotros. Sí, no, se lo voy a decir claro. No sale la parte que comprometen los entes gubernamentales. Que no cumplen, me va a decir. Que no cumplen. Y ahora le entonces, explico. por lo tanto, no se cumple todo. No. Entonces ahora me ha fascinado este programa. Usted ve, venimos desde hace 24 años, le traemos ahí la historia. Sí. Lo que está sucediendo en el sector. Sí. Hablamos de datos, de estadísticas. De acuerdo. De dinero que no hemos captado. De acuerdo. Un negocio, ¿cómo crece? ¿Con voluntad o con ingresos? Hoy, podemos decirle al pueblo hondureño que el sector transporte no ha podido captar el dinero para reinvertir en el negocio. 18.600 millones se quedaron en temas de extorsión, otra cantidad en temas de ilegalidad. Un negocio tiene que ser ordenado para que usted invierta. Tradúzcame, perdóneme, es la última vez que lo enredo en cifras. Bueno, no es un enredo para usted que lo sabe bien. ¿Cuánto paga de extorsión el transporte al mes? Hoy en día, entre 40 y 50 millones a nivel nacional.
Eso es lo que estamos pagando hoy. Hoy. 50 millones mensuales a nivel nacional a diferentes grupos criminales hoy. No estamos hablando de hace 10 años, no estamos hablando de 5. Hoy. Eso es lo que se paga hoy. Lógico, un negocio que no tiene, hemos estado sumergidos y de rodillas, que no tenemos crecimiento, licenciado. Todo negocio tiene, usted hace una perspectiva de inversión. Usted invierte y dice, esta inversión la voy a recuperar en 7, 8 años, para después seguir reinvirtiendo y mejorando. Eso es lo que ha pasado. Entonces nosotros tenemos compromisos, pero uno de los compromisos de los gobiernos y de este actual es, número 1, combatir la extorsión. Número 2, combatir la ilegalidad. Lo tenemos firmado y suscrito con la presidenta Xiomara Castro. Usted lo puede ver en el acuerdo del 12 de abril del 2022, así de clarito. Entonces, por eso le decía, siempre sale lo que nosotros tenemos que cumplir. Vamos a ver, ¿qué es lo que no hace la parte gubernamental para que el transporte mejore en Honduras? Número 1, combatir la extorsión. ¿Por qué? Al nosotros tener más ingresos, podemos hacer una reinversión que venimos proponiendo. ¿Qué más? Número 2, combatir la ilegalidad. Combatir la ilegalidad. Y número 3, generar una mesa de trabajo con varias instituciones para llegar al tema de modernidad, que eso es lo que la gente espera. Ese es el compromiso que tenemos, esa es la voluntad que tenemos nosotros de llegar a un tema, no solo de un recaudo electrónico. Número 2, un tema de unidades nuevas, un sistema moderno de trabajo para mejorar no solo el servicio, también mejorarle a usted como ciudadano que usted transite en las calles de la capital, que ya se ahorre un poco de todos estos conflictos que genera el transporte en una ciudad, por las grandes colas. Al final es algo beneficioso, no solo para nuestros usuarios, es para la ciudad. Hemos expuesto esto que le estoy diciendo ante el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, ante la Presidenta de la República, ante la misma Alcaldía Municipal. Todos quieren. El problema es ¿cuándo? Pero es que esa lista de pasos, don Wilmer, que ustedes deben dar para la modernización, hablando de ello particularmente, es una lista que debe de empezar a hacerse a partir de una comunicación plena, constante, armoniosa, no cuando quieran, sino permanente entre ustedes, los concesionarios y quien les da la concesión, el concedente. ¿Existe esa mesa? ¿Existe ese tú a tú, ese cara a cara de los empresarios que tienen las concesiones con quienes les conceden los permisos? Siempre me gusta hablar con historia, porque la historia nos dice lo que estamos viviendo ahorita. La historia enseña, sí. Entonces, nosotros en el 2009, al 2010 que diga, que recibió don Porfirio Lobo la presidencia de la República, nosotros fuimos donde él y le dijimos que queríamos modernizar el transporte. Sí. Y nos fuimos a Ciudad Guatemala, sí, a ver el Transmetro. Sí. Y de allá trajimos todo el implemento de cómo funciona el prepago, cómo funciona el sistema. Y con la ilusión de echarlo a andar. Es correcto. ¿Qué pasó? Vino Ricardo Álvarez y se puso a hacer las vías en la del estadio a la universidad y a la Kennedy. Del 450. Del Trans 450. Sí. ¿Verdad? Entonces yo le dije a él, en ese tiempo yo se lo dije, don Ricardo, antes de usted hacer esa inversión de 950 millones, primero haga rotondas, pasos a desnivel, puentes aéreos y vías de descongestionamiento. Ajá. Y después hacemos la vía rápida para los vehículos. Ajá. Y no sé aficionado a qué, se puso a hacer la vía esta, que ni siquiera aún ahorita la han terminado. Porque no está terminada todavía. Faltan las terminales. En el estadio hicieron un monumento ahí, que más monumento que monumento. ya sabe usted de quién hay una diferencia. Sí, hay una diferencia. Una letrita marca una gran diferencia de varios números. Monumento a monumento. Entonces vea usted, nosotros tenemos ese tiempo con don Wilmer y los demás compañeros de estar viajando por el mundo para tener el sistema adecuado para nuestro país. Sí. Porque no en todos los países se da la misma situación. No, por supuesto, cada uno tiene sus particularidades. Pero entre todos hicimos el análisis y llegamos al acuerdo. 2017 hicimos una
paralización aquí en Tegucigalpa, Sí. en el país, que diga, de transporte. Juan Orlando no quería que nos paráramos y él me mandó a traer a mi casa a las 12 de la noche. Entonces me fue a traer y me dijo en la casa de gobierno que si yo podía parar ese paro, valga la redundancia. Ujú. Le digo, no, porque yo soy uno más de los dirigentes. Ujú. Tenemos en todo el país. Sí, Que yo no puedo dar la orden, les digo, Sí. a estas horas. sí, sí, sí. Entonces, para no aburrirlo con este cuento, me dice don Orlando a la 1:30. No, me dice, ya está bien, don Jorge. Yo sé que usted tiene la voluntad de que no se lleve a cabo esto, pero no puede hacerlo usted. Pero dígale a sus compañeros que estos 4 años que vienen de mi gobierno no me van a volver a ver nunca más. Entonces nos echamos encima un gobierno que los 4 años anteriores y los 4 después nos morimos sin verlo, sin poder avanzar. ¿Por qué le digo esto? Para que ustedes, lo que decía Wilmer, no nos ven lo que hacen con nosotros los gobernantes, sino que ven lo que nosotros no hacemos en el avance de las promesas que llegamos a comprometernos. Y en esta administración, Y en esta teniendo administración. ustedes una concesión tan importante para que el país avance, hablan de tú a tú, tienen una mesa, tienen una línea directa para que quien les concede el permiso les ayude a resolver en el día a día. Hemos tenido un avance diferente a otros gobiernos. Esto porque don José Manuel Zelaya Rosales y doña Xiomara tienen la voluntad en ese aspecto. Y eso Ellos se nos han traduce, abierto. esa Se- voluntad se se traduce- traduce en la oficina del Instituto de Sí. Transporte Terrestre todos los días. Nosotros quisiéramos que se tradujera todos los días, pero hay muchas trampas y que las entrampan, pues. Ujú. Y por eso no avanzamos. Pero hemos llegado a una conclusión, licenciado, en de que nosotros con el instituto o sin el instituto, con el gobierno y sin el gobierno, nosotros vamos para adelante. Porque ya vimos que no podemos hacer nada y el negocio es nuestro. Nosotros brindamos un servicio de una empresa privada a un servicio público. Dentro de Es el todas esas limitaciones, ¿qué hacen por mejorarlo? Lo que estamos haciendo ahorita es ya implementando los sistemas de tecnología con el sistema avanzado que tiene cualquier cantidad de países del mundo y estamos ya llegando a tener por lo menos para este año las 2 rutas más grandes que son los bulevares ya con sistemas prepago. Y si Dios lo permite y nos da licencia, porque yo tengo de estar queriendo ver esto hace 14 años ya Ujú, y no lo he podido ver. ujú. Pero ahorita, si Dios lo permite, como le digo, con ayuda o sin ayuda. Y no es que nos van a regalar dinero el gobierno, Ujú. sino que se necesita la voluntad política nada más. ¿Y en qué se va a mirar la tecnología? En todo, en el sistema de pago, en el sistema de abordaje y desabordaje. ¿Pago con tarjetas Sí, o pago con el teléfono? Con ¿Pago el con qué? teléfono, con el teléfono, con la tarjeta, Código como, QR. con el QR Ujú. o como usted más facilite a la población. Si usted, Con un usted ticket puede con comprar código una QR. Ujú. recarga para su celular en cualquier lugar. Ujú. Entonces así mismo va a existir la recarga de su tarjeta, Ujú. su monedero electrónico. En muchos lugares del mundo los ciudadanos pueden percibir en el teléfono a qué hora viene el bus, dentro de cuántos Ujú. segundos, dentro de cuántos minutos viene el bus, el que le interesa para transportarse. ¿Es posible lograr eso? Sí se puede lograr, lo que pasa es que para eso se requiere lo que yo le decía, la remarcación de estaciones, Ujú, organizar bien el servicio de transporte, ujú, que el conductor que ande en esa unidad, ujú. que tiene que pasar por la avenida La Paz, no agarre por la calle del Maya. Por supuesto, porque no le corresponde. A Exacto. ver, y en ese afán de ustedes por hacer un esfuerzo por mejorar su servicio, ¿cómo me explica don Wilmer que a los ciudadanos nos sorprende la noticia de un conductor bebiendo bajo los efectos de drogas que se, perdóneme esta palabrita fatal para la televisión, pero que va a ilustrar bien las cosas, que se desburrunga por un abismo y que cae abajo y se pierde la vida valiosa de un muchacho y se siembra el terror y todas las consecuencias que tienen esas fatalidades? Este es un problema social, licenciado. No lo podemos tomar que es un problema solo del sector transporte. Estoy de acuerdo, pero ¿qué hacen ustedes para...? No, aquí vamos
vamos a ilustrar cuál es el problema. El problema es social. El problema es que nuestros conductores son las personas más humildes, son las personas que están en esos barrios y colonias y que no tuvieron la oportunidad de estudio. No porque no quisieron, sino porque los gobiernos en una colonia de 1.500 habitantes, que hay 800 alumnos que deben de estudiar en una escuela, tienen la capacidad de una escuela para 300 alumnos. Es social, hay que verlo desde la raíz, hay que cambiar. Pero nosotros como empresarios, número uno, iniciamos ya un proyecto, para que te lo sepas, con el mismo Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y el IAFA. La primera posición de nosotros fue, personas que se hagan pruebas toxicológicas. Sí. Si una persona nace positivo a algún tipo de droga, no lo desechemos. Mandémoslos a rehabilitación. Para eso está el IAFA. Al que quiera rehabilitar. Sí. Mejoremos el estilo de vida de estas personas. Eso ya es el Estado. Pero nosotros socialmente lo estamos haciendo. Pruebas de alcoholemia, lo estamos haciendo. En la nueva ley que nos regula, nosotros expusimos como sector que debería de haber la Escuela Nacional de Certificación del Conductor, que hoy existe en la ley. Gracias a que nosotros tuvimos esa pelea y esa lucha. Igual, en la nueva ley de tránsito, nosotros solicitamos la licencia especial para conducir una empresa de transporte. ¿Qué significa? Usted puede tener una licencia para manejar su vehículo, pero para tener una licencia para manejar una unidad de transporte, usted tiene que pasar un proceso diferente a los demás. Eso lo hicimos nosotros. ¿Por qué cree usted? Ningún empresario del transporte invierte para que en menos de un minuto le acaben su inversión o su negocio. Por supuesto, así lo entiendo. Entonces, nosotros hemos hecho esa lucha y la seguiremos haciendo porque esto tiene que cambiar. Ya vimos que no hay voluntad de los gobiernos, pero lo tendremos que cambiar nosotros. Don Wilmer, me quedaría platicando con usted todo el día. Hemos venido aquí en este bus conversando y veo que ya estamos llegando a la estación final. ¿Quiere dejarme una reflexión de 30 segundos para los espectadores? Pedir algo, proclamar algo, exigir algo, lo que usted quiera, por favor. Le exigimos al gobierno de la República que el día de hoy, que el sector transporte está comprometido a un tema de modernidad para mejorarle el servicio que nos apoya. La modernidad solo son 3 etapas. Un tema legal, la selección de un operador tecnológico y el financiamiento. No nos va a regalar ni un peso el Estado. Con esos 3 componentes nosotros ya tenemos casi 2. Solo falta el financiamiento que el Estado va a dar y que nosotros nos vamos a pagar para poderle cambiar el servicio y la vida a 1 millón de ciudadanos de esta capital. Estamos listos para hacerlo. Una reflexión final del tamaño de un telegrama, don Jorge. Sí, no queremos ser repetitivos en estas siempre intervenciones públicas que hacemos en los medios de comunicación en cuanto a lo que nosotros deseamos para nuestros usuarios y para este pueblo que se lo merece. Quiero decirle a usted, tómeme la palabra de que esta vez lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Solamente Dios podría pararnos, y ahí nadie. Pero Dios sí lo puede hacer. Esperanzador escucharles. Entonces sí, nosotros queremos llegar a esto y venir aquí nuevamente a su programa y decirle, vamos, don Adolfo Vanegas, don Ángel Vanegas, a un bus de los que tiene la tecnología lista. Lo voy a esperar con los motores encendidos. Don Jorge Lanza y don Wilmer Cáliz, ha sido un honor conversar con ustedes. Les agradezco mucho y les deseo un buen camino y que les vaya bien por todas las rutas que anden. Igualmente a usted, que Dios me lo bendiga y gracias a su teleaudiencia por habernos soportado esta ha sido muy grato escucharles. Muchas gracias. Empresarios del transporte, colocando aquí sobre el tapete cuál es la problemática, cuál es el horizonte por el cual están avanzando todos los días trabajando por este país. A todos, gracias. Adiós.